La verdad que la palabra de Dios, como ella misma dice, es más dulce que la miel. La palabra de Dios es sanidad para nuestros huesos. La palabra de Dios es inerrante, quiere decir, no tiene error. Es infalible, nunca falla. Y la palabra de Dios fue escrita en un periodo de 1500 años, aproximadamente, a través de 40 autores. Hay 40 autores que fueron inspirados por el Espíritu Santo para darnos la palabra. A través de la palabra, Dios nos da el pacto. Es un testamento, es una garantía para nosotros, para los hijos, ¿verdad? Porque ciertamente la gente se guíe por lo que ve, por lo que siente y por lo que dicen las personas, ¿verdad? Pero, claro, Dios, para que no seamos engañados, en su gracia y misericordia, Él nos da su palabra. Por eso, siempre tenemos que llenarnos con la palabra, seguirla, creerla, aplicarla a nuestras vidas. Es muy importante. Y en la palabra encontramos el pacto de Dios. ¿Qué es eso del pacto de Dios? Es muy importante que lo conozcamos para poder realmente disfrutar nuestra vida de fe. Había una señora ya de edad que quería cambiar el salón de su casa. Ya se había quedado un poco antiguo y quería ponerse a la moda. Entonces llamó a un contratista, fue, miró, tomó medidas, le preguntó a la señora cómo lo quería exactamente y le hizo un presupuesto. Entonces la mujer aceptó el presupuesto, le pareció bien. Y como ahora la verdad todo está tan adelantado, pues este contratista le preparó una foto de cómo iba a quedar exactamente el salón, ¿no? Una vez lo terminaran, en esa foto estaba cómo iba a quedar. Entonces le dijo a la señora, porque este contratista tenía mucha experiencia, le dijo, mire señora, guárdese esta foto, quiero que la guarde. Y así es como le va a quedar después de todo el proceso el salón. Entonces, si alguna vez durante el proceso se siente usted mal, quiero que tome la foto y que la mire. Entonces, bueno, empezaron las obras y pues al principio un poco de molestia, ¿no? Ya iban ensuciando, que es normal, porque tenían que derrumbar para volver a construir. Y la señora, cuando ya llevaban una semana los trabajadores, pues la verdad, ya estaba de los nervios, ¿no? Todo sucio, todo desordenado, el ruido constante, era muy difícil, ¿verdad? Y se desanimaba y decía, uy, no tenía que haber hecho esto, ¿no? Pero en ese momento se acordó lo que le decía el constructor y tomaba la foto que tenía guardada y decía, uy, qué bonito, ¿no? Qué bonito va a quedar mi salón, ¿no? Y ya mirando la foto se le pasaba todo, ¿no? Ya se le iban todos los males, preocupaciones, ya estaba contenta, ¿no? Y bueno, al día siguiente, pues otra vez empezaba el proceso que poco a poco ya se iba enojando, enfadando, molestando, pero volvía a hacer lo mismo. Abría el cajón, tomaba la foto, la miraba y ya estaba tan feliz, ¿no? Qué bien va a quedar esto, ¿no? Valía la pena, ¿no? Y llegó el horario y, por supuesto, ese salón quedó exactamente como la foto. Entonces, esa foto que había hecho el constructor era como un pacto, ¿verdad? Era un pacto con la señora diciéndole que le iba a quedar así 100%, ¿no? Que al final iba a quedar así el salón y cumplió el pacto. Pues ciertamente Dios, por su gracia, Él nos da el pacto a través de la palabra, a través de Jesús el Cristo. Ahí tenemos la promesa de que Dios nos da la vida, la fuerza, la protección, la guía, toda la bendición en Él. Y durante el proceso hay momentos que parece todo lo contrario, ¿verdad? Uno se desanima, uy, pues qué difícil está esto, o qué situación tengo delante, o parece que esto realmente es absolutamente imposible, pero en ese momento, como la señora, ¿qué tenemos que hacer? Tomar el pacto, creer que Jesús es el Cristo, tomar su palabra, que son promesas, es una garantía para sus hijas, para sus hijos. Para no ser engañados, para no ser movidos, hay que mirar la foto como la señora
y creer, porque ciertamente la palabra de Dios siempre se cumple. Los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Por eso tenemos que estar aferrándonos al pacto. Y de esa manera tenemos seguridad, ¿verdad? Podemos disfrutar a través, aunque estemos delante de una gran crisis, porque confiamos, creemos la palabra, creemos que Jesús es el Cristo que ha consumado todo. Por eso, para entender este pacto, tenemos que ver en primer lugar la creación. Este mundo, pues hay una ideología que se ha globalizado, que es lo que llaman la teoría de la evolución, ¿verdad? Donde dicen que venimos del mono. Y eso es lo que están enseñando en los colegios y la gente se lo cree, ¿verdad? Pero realmente no es, ni siquiera es una tesis, es una hipótesis. Nunca ni ha sido demostrado, ni se va a demostrar porque no es así. Pero la palabra de Dios nos muestra claramente la creación y dice que Dios, de la nada, con su palabra, Él creó todas las cosas, todas. Él creó los cielos, la tierra, el sol, la luna, las estrellas. Él creó por su gracia, con su palabra, todas las cosas. Y esas cosas, realmente, ¿para qué las creó Dios? Pues miren, Dios nos ama tantísimo que lo creó todo para prepararlo para nosotros. Porque a nosotros nos creó el sexto día, ¿verdad? Pero previamente Dios preparó todo. Teníamos todo cuando llegamos a este mundo, cuando Dios nos creó. Y a nosotros, Dios que nos ama tanto, no nos creó con su palabra. Él, como un alfarero, del polvo de la tierra, nos moldeó. Y en Génesis 2:7 dice que sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Nos hizo seres espirituales. Dios, que es un Dios de orden, Él creó todo con unos principios. No hizo todo así al azar, no, con un orden. Y, por ejemplo, el orden de la creación para el árbol, un árbol, lo hizo para estar en la tierra, ¿verdad? Es algo obvio que todos sabemos. Y si ese árbol se desarraiga, pues empieza poco a poco a debilitarse, a secarse, hasta que muere, ¿verdad? También hizo los peces seres acuáticos. Es un principio de la creación de Dios. Los hizo para estar en el agua, y el pez en el agua, pues eso, ¿no? Como pez en el agua disfruta muchísimo porque ese es el hábitat natural que Dios ha creado. Funciona perfectamente a la manera de Dios. Entonces, de la misma manera, tenemos que conocer, que es muy importante, cuál es el principio con el que Dios creó al ser humano. ¿Cuál es? El árbol, la tierra, el pez, el agua y el hombre con Dios. Nos dio parte espiritual. Lo mismo que el pez necesita el agua y sin ella muere, el hombre necesita a Dios. De la misma manera. Y eso no ha cambiado, ¿eh? Sigue siendo la misma manera. Porque es el orden de la creación de Dios para el ser humano. Para estar con Dios. Dios es espíritu, dice en Juan 4:24. Y Él nos hizo a su imagen y semejanza, seres espirituales. Es la identidad que tenemos. Esa identidad, esa parte espiritual no la tiene ningún animal. Los animales son preciosos, son criaturas de Dios, pero ninguno tiene esa parte espiritual. Solo a nosotros, como su creación especial, Dios nos la dio. ¿Para qué? Para estar con Él, continuamente teniendo relación con Dios, que es espíritu. Esa es la única manera de tener verdadera vida, de estar verdaderamente satisfecho, completo. Es la manera de Dios, no ha cambiado en absoluto. Y también nos dio una autoridad, una misión que aparece en Génesis 1:28. Nos dio esa misión de gobernar, sojuzgar, llenar toda la tierra, llevar esa bendición a toda la tierra. Es la misión que seguimos teniendo. Y para poder gozar de esas bendiciones, Dios nos dio un pacto. ¿Por qué? El ser humano fuimos creados con libre albedrío. Podíamos escoger, ¿verdad? Incluso lo incorrecto. Pero Él, claro, Dios no quiso hacer robots, ¿verdad? Él hizo hijos que voluntariamente quisieran amar a Dios, quisieran agradar a Dios.
Por supuesto, los que somos padres queremos que nuestros hijos vengan cuando llegamos a casa a saludarnos, a darnos un abrazo, un beso, pero no queremos que sea por obligación, ¿verdad? Lo bonito es que sea de manera natural, ¿verdad? Pues Dios también, Él nos hizo de esa manera. Por eso, Él nos dio un pacto que aparece en Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y ese pacto era la seguridad, el camino para poder gozar de esas bendiciones que Dios nos había dado. Podía disfrutar de todo, pero cumpliendo ese pacto. El hombre tenía capacidad para obedecer, para cumplir el pacto. Si lo desobedecía, iba a morir espiritualmente, lo dice claramente el pacto. Por eso vemos que el hombre en ese estado vivía feliz, teniendo esa relación con Dios, cumpliendo el pacto, gozaba de todas las bendiciones que Dios le había dado. Dice que todo era bueno en gran manera. No había enfermedades, guerras, peleas, celos, no existían ni enfermedades ni nada. Todo era bueno en gran manera, porque todo era a la manera de Dios. Pero, ¿qué ocurrió? Vemos que el hombre, engañado por Satanás, como aparece en Génesis 3, él rompió el pacto. Él lo rompió, desobedeció el pacto. El hombre comió de ese árbol y vinieron unas consecuencias terribles que todavía seguimos pagando, todavía nos afectan. El ser humano quedó separado de Dios. El ser humano sin Dios no es nada, no es nada. Imagínense, como hemos dicho antes, ese pez lo sacamos del agua. ¿Qué hace ese pez ahí? No se muere de repente. Está intentando respirar, intentando, pero no puede respirar bien, ¿verdad? Pero lo intenta, no se muere de repente, está ahí. Todavía poco a poco está perdiendo fuerzas, no puede respirar bien, está sufriendo. Esa es la situación exacta de una persona separada de Dios. Parece que está vivo, vive, es verdad, tiene vida, pero es una vida sufriendo continuamente, llena de problemas, llena de desastres continuamente. Esa es la vida, una vida miserable, no es la vida y vida en abundancia que Dios nos quiere dar, no es la vida original que Dios tenía para nosotros. Bueno, hay gente que se acostumbra de vivir así, ¿verdad? Todo problemas, desastres, peleas. La gente dice, la vida es así. Pero no, eso es mentira. No es la vida original que Dios tiene para nosotros. Es la vida que empezamos a tener al romper el pacto, al caer de ese pacto. Por eso, como el hombre quedó separado, como el hombre empezó a ser gobernado por Satanás, como el hombre empezó a vivir totalmente atado al pecado y no había nada que el hombre pueda hacer para salir de ahí. Las religiones, la filosofía, la economía, todas esas cosas no te sacan de ese estado caído. Es más, te hacen sufrir más. Pero la gente, por supuesto, como está muerta espiritualmente, no lo sabe, ¿verdad? Y sigue lo que hace este mundo, lo que hace la multitud. Pero la Biblia dice que este mundo está controlado por Satanás, pero claro, tampoco lo sabe la gente. Por eso hacemos lo que nos dicen, lo que hace la mayoría, pero no hacemos lo que dice la palabra porque no la creemos, ni siquiera la conocemos. Por eso cada vez, desgraciadamente, la gente sufre todavía más. Pero Dios, Él nos ama desde el principio, ¿verdad? Es un Dios de gracia, de misericordia. Por eso, aunque pecamos, aunque rompimos el pacto, como no había ninguna manera de poder regresar a Él, Dios nos dio un nuevo pacto. Nada más el hombre pecar. Dios, por su gracia, como nos ama tanto, nos dio un nuevo pacto, una manera de poder restaurar lo que habíamos perdido, la única manera, porque es la manera que Dios nos da. Y en Génesis 3:15, allí Dios promete por primera vez ese nuevo pacto, la simiente de la mujer que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente, Jesús el Cristo. Dios mismo se iba a hacer hombre para pagar lo que ningún hombre podía pagar.
Él iba a dar su vida para que pudiéramos restaurar esa relación con Dios, pudiéramos salir del poder de Satanás, pudiéramos cambiar nuestro destino. Ese es el nuevo pacto que Dios nos da. Por eso continuamente Dios, durante todo el Antiguo Testamento, está dando ese pacto a través de muchas maneras, a veces sombras, a veces tipos. Por ejemplo, en Éxodo 3:18, cuando el pueblo de Israel es esclavo, a través de Moisés le dice que hicieran un sacrificio de sangre, que mataran un cordero y con esa sangre pintaran los postes y dinteles de las puertas. Ese sacrificio representa el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cristo. Eso representa creer en Cristo. Cuando ellos creyeron en Cristo, pintaron esa sangre, fueron liberados, ¿verdad? Recibieron la salvación. Eso es lo que habla el pacto de Jesucristo. Eso es lo que continuamente Dios está hablando durante todo el Antiguo Testamento, y cualquier persona que toma ese pacto ya sale del desastre, ya sale del poder de Satanás, ya regresa con Dios. Por eso tenemos que estar conociendo y aferrándonos cada día al pacto eterno de Dios. Dios en Cristo nos ha dado todo. Él lo ha hecho todo para nosotros. Y solo tenemos que creerlo, ¿verdad? Como esta señora de la foto, ¿verdad? Miraba la foto del salón, lo creía y ya podía superar todo. Pero esto no es solo que sea un pensamiento positivo en absoluto, no. Cuidado. Es Dios, es la palabra de Dios, es Dios Todopoderoso que a través de Cristo nos da todas las cosas. Él restaura todo lo que está caído, no importa lo destrozado que pueda estar. Es el poder del Evangelio. A través del pacto, Dios da la verdadera vida, el poder, la sanidad, la paz. Todo lo tenemos en Él. Por eso continuamente, durante el Antiguo Testamento está hablando de este pacto. Y en el Nuevo Testamento es cuando el Señor vino a este mundo y aquel Verbo se encarnó. Dice en Juan 1:14, y Él es Jesús. El nombre Jesús, como dice en Mateo 1:21, dice, significa Salvador, porque Él vino a salvarnos. Para poder salvarnos cumplió el trabajo de Cristo. Cristo significa ungido, y como ungido, aquel que en el Antiguo Testamento ponían aceite sobre su cabeza, y ese aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Cristo cumplió 3 oficios. Él, en la cruz, como ese verdadero profeta, anunció a las personas que están separadas de Dios: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por eso, Cristo es el único camino, el camino que Dios nos da para poder regresar con Dios. No hay otro camino. Él también en la cruz, como el Cristo, como ese verdadero sacerdote, derramó su sangre para poder sacarnos de las maldiciones, desastres, para perdonar nuestros pecados. Y Cristo en la cruz, como ese verdadero rey, venció a Satanás. Por eso en 1 de Juan 3:8 dice la palabra: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, deshacerlas, romperlas, consumirlas, quitarlas totalmente. Por eso el Señor Jesucristo en la cruz dijo: consumado es. Juan 19:30, Él cumplió todo, se cumplió, Él hizo todo, y a través de Él, como Él venció, y la evidencia es que resucitó al tercer día, cuando creemos en Él, esa salvación se hace efectiva en nuestra vida. Cuando creemos conforme a la palabra que Jesús es el Cristo, ahí, al creer en Él, ya restauramos lo que habíamos perdido. Cambiamos de identidad, somos hijos, hijas de Dios. Tenemos una nueva autoridad. Ya el pasado, presente y futuro ya está solucionado. Ya nuestros nombres están escritos en el libro de la vida y el Espíritu Santo mora en nosotros. Por eso fíjense qué bendición. Por eso hay que tomar el pacto. Es el pacto eterno de Jesús el Cristo, a través del cual podemos recuperar la verdadera vida. Podemos recuperar, restaurar todo lo que habíamos perdido
Y eso es lo que tenemos que estar aferrándonos cada día. Por eso ese pacto se cumplió. Y vemos que los discípulos, ciertamente allí en el Monte del Olivar, pudieron tener la conclusión. Y es muy importante, ustedes, que son discípulos del Evangelio tan importantes, que no solo crean que Jesús es el Cristo, por supuesto hay que creerlo, pero sobre todo que lo disfruten, que puedan disfrutar, que puedan de verdad disfrutar que Jesús es el Cristo. Él es solucionador de todos los problemas. Tienen que terminar todo en Cristo. Todo, no importa el problema que tengan, que crean que Cristo ya es la respuesta para eso. También les estuvo hablando durante 40 días del reino de Dios, Hechos 1:3. Y cuando nosotros oramos, ciertamente el trono celestial, que es nuestro respaldo, se mueve. Dios envía a los ángeles. Y la oscuridad es quebrantada, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados, huestes de maldad. Pero los hijos de Dios, cuando oramos en el nombre de Jesucristo, Dios envía a los ángeles, la oscuridad es quebrantada. Vamos a ver cómo la luz del Evangelio echa fuera toda la oscuridad. Y Dios nos da el poder. ¿Para qué nos da el poder? Para ser testigos, ¿verdad? Tenemos que testificar este Evangelio. Si disfrutamos de este Evangelio, vamos a poder compartirlo. Si cada día de verdad nos aferramos al pacto, oramos con el pacto, vamos a experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, el poder de Dios, y con esa fuerza ya va a ser todo distinto. Mi relación con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, mi relación con la vecina, con mis familiares, va a cambiar totalmente. ¿Por qué? Porque yo voy a cambiar, ¿verdad? Por eso hay que aferrarse al pacto, porque en esta vida de fe, como hijos de Dios, como hijas de Dios, no quiere decir que no va a haber problemas. Hay problemas, hay conflictos, hay crisis, pero si yo en ese momento, en vez de temblar, de verdad me aferro al pacto, creo que Jesús el Cristo es solucionador, empiezo a orar, automáticamente viene una respuesta. ¿Saben cuál es? Tengo paz. Tengo paz. El problema sigue ahí, pero yo ya tengo paz. ¿Por qué tengo paz? Porque estoy ya experimentando que Dios está conmigo. Hay evidencias dentro de mí y orando voy a ver cómo Dios utiliza ese problema como una bendición. Por eso en Romanos 8:28 dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayuda para bien, ¿verdad? Por eso cada día tienen que aferrarse al pacto. Dios en Cristo ya ha hecho todo para nosotros. En Él, pasado, presente, futuro, está todo totalmente solucionado. Por eso tienen que aferrarse al pacto cada día. No se guíen por lo que ven, no se guíen por lo que sientan. Dice la palabra que el corazón es más engañoso que todas las cosas. Puede haber una situación con su esposo, su esposa, con sus hijos, pero eso es parte del proceso. Es como el salón, lo están construyendo, pero tenemos que tener seguridad en el pacto, aferrarnos al pacto, orar, dejar todo en manos de Dios. Porque no hay nada imposible para Dios. Y ciertamente Dios siempre, siempre cumple su pacto. Por eso que puedan aferrarse al pacto y orar 24 horas. Si empezamos a disfrutar de esta vida, a tener verdaderamente paz, a disfrutar cada día, porque cada día es un día que no vamos a repetir, ¿eh? Este día que ya para muchos de ustedes empieza hoy, es irrepetible, es un regalo que Dios les da. En este día, si se aferran al pacto y oran, van a poder experimentar respuestas de Dios, encuentros, van a ver cómo Dios responde sus oraciones, van a tener ese gozo del Espíritu. Por eso el día de hoy es muy importante, no tenemos que perderlo. Cada día disfrutar dentro del pacto. Y si de verdad disfrutamos un poquito, vamos a querer compartir esa bendición. Y eso es realmente el deseo de Dios. Dios nos va a utilizar grandemente. Entonces, dentro del pacto de Cristo, también está el pacto de la evangelización. Dios nos ha llamado
para ser un canal o instrumento para que este evangelio pueda llegar a muchas personas que hay a nuestro alrededor. Y si yo empiezo a orar por eso, solo orando, Dios va a empezar a abrir puertas, sin hacer nada. Él me va a dar los encuentros, me va a enviar las personas, va a poner las situaciones para poder compartir el evangelio. Ese es el poder de Dios. Solo a través de la oración vamos a experimentar cómo Dios cumple la evangelización a través de nuestras vidas. Por eso que nos aferremos al pacto. Dentro del pacto de Jesucristo, Dios nos ha dado todo. A través de Él, ya son hijas de Dios, ya tienen esa autoridad tan tremenda. Ahora hay que aferrarse cada día, porque estamos en un proceso. Cada día oren, tomen la palabra, y que a través de ustedes puedan compartir este evangelio. Ciertamente, Dios va a levantar grandes respuestas en sus vidas y a través de ellas. Dios siempre, Él siempre por su gracia, cumple su pacto.